progresan de fase son los que les voy a anunciar a continuación. Progresan a fase 1 todas las provincias de Castilla y León, las 9 provincias de Castilla y León, Ávila, Segovia, Soria, Burgos, Palencia, León, Zamora, Salamanca y Valladolid. Esta comunidad autónoma ha decidido cambiar de unidad territorial. En lugar de una área básica de salud, la unidad territorial en esta comunidad autónoma va a ser la provincia. Progresa también a la fase 1 las zonas sanitarias de la ciudad de Barcelona, Metropolitana Sur y Metropolitana Norte, y progresa también a fase 1 toda la comunidad autónoma de Madrid. Progresan a fase 2 6 provincias de Andalucía, Almería, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla, las 3 provincias de Aragón, Huesca, Zaragoza y Teruel, la comunidad autónoma de Asturias. En las Islas Baleares progresan a fase 2 Ibiza, Menorca y Mallorca. Progresan las Islas Canarias, las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Las otras islas saben ustedes que ya estaban en fase 2. La comunidad autónoma de Cantabria. En Castilla-La Mancha dos provincias, Guadalajara y Cuenca, son las que llevaban ya 2 semanas, 14 días en fase 1. En Cataluña progresan a fase 2 las zonas sanitarias del Camp de Tarragona, Alt Pirineu y Aran y Terras de l'Ebre. En Extremadura las 2 provincias, Cáceres y Badajoz. En Galicia las 4 provincias, Lugo, La Coruña, Ourense y Pontevedra. La comunidad autónoma de Murcia, Navarra, País Vasco, los territorios históricos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esto se ha hecho, insisto, en base a los criterios que en su día les explicó el doctor Simón, y la decisión se ha tomado conjuntamente con las comunidades autónomas en estas reuniones bilaterales. El estado de la situación, el mapa actual que queda después de este progreso de fases es el siguiente. Quedan, lo ven ustedes en el mapa que está en sus pantallas, quedan en fase 1 todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, toda la Comunidad Autónoma de Madrid, toda la Comunidad Autónoma de Valencia. En Cataluña las zonas sanitarias de Girona, Lleida, Cataluña Central, Barcelona Ciutat, Metropolitana Nord y Metropolitana Sud, las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete, y las provincias de Málaga y Granada, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esto es aproximadamente un 53% de la población española, unos 25 millones de habitantes que están en fase 1. Y en fase 2 el resto de España, todas las zonas que ustedes ven coloreadas en color verde en el mapa que tienen en sus pantallas, que albergan unos 22 millones de habitantes y un 47% de la población española. Toda España, por tanto, está ya como mínimo en fase 1. Hemos seguido el criterio que desde el principio hemos defendido, de que para poder valorar los posibles efectos que tenga la progresión de fase en cada unidad territorial, es necesario permanecer, al menos hasta ahora lo consideramos así, un periodo mínimo de 14 días, que es el periodo de incubación que permite ver si ha habido efectos en el progreso de fase. Y, como también en su día indicamos, a partir de este lunes daremos publicidad a todos los informes que han avalado las decisiones previas hasta la progresión a fase 1 de todas las comunidades autónomas, en un esfuerzo de transparencia que ha estado siempre en el ánimo del Ministerio. La semana que viene el proceso va a seguir exactamente igual. A partir del lunes las comunidades autónomas podrán hacer sus propuestas y seguiremos exactamente con el mismo procedimiento de cogobernanza. Habrá un análisis técnico de las mismas que culminará en una reunión bilateral y en una decisión que daremos a conocer el viernes próximo. Finalmente quería compartir con ustedes el hecho de que sale publicado en el Boletín Oficial del Estado